Tenemos una madre en el cielo, queridos hermanos, y hoy nos alegramos en este día en el que celebramos a Nuestra Señora de Monserrate, en el día también de su nacimiento. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de María y 9 meses después, el 8 de septiembre, celebramos su nacimiento. De tal modo que hoy felicitamos a nuestra madre también en el día de su cumpleaños. Tenemos una madre en el cielo y eso llena de gozo a toda la cristiandad. Hay distintas advocaciones para tratar con María. María es una, es la Madre de Dios, la mujer elegida y predestinada para ser pues aquella de quien tomaría carne el Verbo de Dios. Solo es una. Pero sin embargo, hay distintas advocaciones, distintas formas de advocar, de llamar, de tratar a la Virgen María y que tienen que ver con distintas circunstancias. Algunas tienen que ver con apariciones marianas, por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe, tan querida y venerada en el pueblo de México, o por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Monserrate es una advocación mariana que tiene que ver con nuestro pueblo y con una historia concreta, que ahora voy a contar muy brevemente, aunque seguro que ustedes la conocen de sobra, tantas veces la han escuchado, pero en este día conviene recordarla, ¿no? 1590, Giraldo González, un jíbaro de esta zona, dicen los escritos que fue al monte a buscar bejucos, fíjense, parece que quería pues hacer una cesta o algo por el estilo, y por allí, por esa zona donde está la basílica, se le apareció un toro feroz. Él, intentando huir del toro, en un momento dado comprendió que no le quedaba otra alternativa que invocar a la Señora del Cielo. Sus padres le habían transmitido una tradición, una manera de tratar con la Virgen María, y por eso la invoca diciendo: «Socórreme, Divina Señora de Monserrate». Y en ese momento el toro se inclina como haciendo una reverencia, pues encima, en el cielo, digamos, cercano a Gerardo González, se aparece la Virgen María. Ese es uno de los milagros que creemos aconteció allí en la colina sagrada. Otro fue la pérdida de la hija o nieta de Gerardo González por unas 2 semanas. No se sabía dónde estaba, las autoridades le buscaban, no la encontraban y a las 2 semanas le encuentran que estaba pues muy bien, tranquila, saludable y en buen estado. La niña dice que durante esas 2 semanas le cuidó una señora. Y Gerardo González comprendió que se trataba de la misma señora que le había librado del toro feroz. El toro, símbolo, signo del espíritu del mal. La Virgen María nos protege contra las acechanzas del enemigo. Bueno, teniendo estos 2 milagros en mente, se construye allí una ermita en el lugar donde está la basílica hoy y comienzan las peregrinaciones. Muchos fieles comienzan a subir a esa ermita pidiendo sobre todo salud. Si van a la basílica, verán allí en el altar que dice Salus Infirmorum, que significa salud de los enfermos. Y como la imagen que se representaba en ese lugar era semejante a la de un hormiguero, de tanta gente que subía a la montaña a pedir por sus enfermos, de ahí el nombre de nuestro pueblo. Entonces, nuestro pueblo, su fundación, tiene mucho que ver con la intercesión maternal de Nuestra Señora de Monserrate. Bien, vamos a decir algunas cosas más generales en torno a la figura de María, nuestra Madre, comenzando por las Sagradas Escrituras, pasando por recordar los 4 dogmas marianos y concluyendo con algún comentario piadoso. Bien, las Sagradas Escrituras hablan de María en el Antiguo Testamento a modo de profecía, es un anuncio. Hay varios textos, pero hay uno que tal vez es el más conocido e importante. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú sondeas su calcañar. Es Dios hablando a la serpiente, diciéndole que habrá una mujer que estará enemistada radicalmente con él y su descendencia le aplastará la cabeza. La tradición, los santos padres comprendieron que aquella mujer de la que se habla en el Génesis es la Virgen María. O sea, esta mujer fue profetizada, anunciada y también su descendencia Jesús. Si vamos
al Evangelio según San Juan, que hemos proclamado hoy, en ese segundo capítulo donde se nos cuenta el milagro en las bodas de Caná. Ese fue el primer milagro público de Jesús, y allí estaba María. Y cuando Nuestra Señora, que es madre y que presta atención a las necesidades de sus hijos, se da cuenta que aquellos dos novios no tenían vino, se acerca a Jesús y le señala esa carencia. Oye, mira, que se les acabó el vino. Y el Señor se dirige a ella con unas palabras que nos pueden llamar la atención. Mujer, déjame, que a ti y a mí. Estas palabras que para nosotros pueden ser llamativas, sin embargo, para el pueblo judío eran muy significativas. Jesús le dice a María, mujer, anda, y un judío piensa en la mujer del Génesis. ¿Acaso Juan está queriendo revelar que aquella mujer profetizada en realidad es la Virgen María y que en ella, por tanto, se cumplen las promesas de antiguo? Pues efectivamente, la mujer de Génesis es la Virgen María allí presente en el primer milagro de Jesús. Y como si fuera poco, el evangelista Juan quiere enmarcar todo su evangelio en torno a la figura de María. Porque cuando vamos al capítulo 19, allí está Jesús en el Calvario, y también está María al pie de la cruz. Y el Señor se dirige a su madre pues de una forma similar. Mujer, ahí tienes a tu hijo. De tal modo que hay como una especie de paréntesis mariano en el Evangelio según San Juan. Al inicio, la Virgen María, la mujer en las bodas de Caná. Al final, cuando ha llegado la hora de Jesús en el Calvario, allí está la Virgen María, la mujer al pie de la cruz. Pues bien, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras tienen otros textos que nos hablan de la Virgen María, como por ejemplo el relato de la Anunciación en el primer capítulo de Lucas. Allí está Nuestra Señora siendo considerada como reina, salve, Ave María, la saluda el ángel, todo el universo pues se queda como en quietud contemplando la respuesta de esta niña, de esta adolescente que con corazón generoso acepta la voluntad de Dios. Fiat, hágase en mí según tu palabra. Y otros textos que también podría mencionar, como por ejemplo en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Una señal apareció en el cielo, una mujer, se nota que lo escribió Juan también, el Apocalipsis, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la Iglesia, recibiendo esta revelación, recibiendo esta palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pues ha ido profundizando en ella y ha ido también definiendo distintas verdades de fe en torno a la Virgen María. Son los conocidos dogmas marianos. Un dogma es una verdad de fe que todo el pueblo fiel debe creer con fe divina y sobrenatural. ¿Cuáles son los dogmas marianos? Son 4. El primero y el más importante es la maternidad divina de María. María es verdaderamente Madre de Dios, porque el que se ha encarnado en su seno es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, Dios verdadero. Y por tanto, según la carne, en el orden temporal, María es madre del Verbo encarnado, de aquel que nació en Belén. Este, como digo, es quizás el dogma más importante, porque todos los demás son consecuencias del hecho de que la Virgen María haya sido elegida para ser madre del Redentor. ¿Cuáles son los otros 3? Bueno, seguimos con el dogma de la Inmaculada Concepción. Como quien iba a encarnarse era Dios, el ser más puro y santo, convenía que la carne que fuese a asumir fuese también inmaculada. Entonces la Virgen María fue preservada del pecado original. Ella también es redimida. La Virgen María necesitó redención. Lo único que nuestro Señor le redime de una forma distinta y particular a la forma habitual que tiene de redimir. A nosotros, ¿cómo nos redime? Levantándonos de la caída del pecado. A la Virgen María la salva sencillamente previniéndola del pecado. No la deja caer nunca. En ella no hay mancha, no hay mácula. Es la Inmaculada Concepción. Y ese es el segundo dogma mariano. El tercero, la virginidad perpetua de la Virgen María. La Virgen María, así lo ha entendido la tradición, es virgen antes, durante y después del parto. Eso fue un milagro que escapa a nuestro entendimiento, pero lo creemos así.
y tiene que ver con la naturaleza del que nace. El que nace es Dios y por tanto puede realizar ciertas acciones que escapan a nuestro razonamiento. Y por último, el cuarto dogma, la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Este dogma fue recientemente proclamado, no hace muchísimo tiempo. El caso es que nos ilumina, que la Virgen María nos adelanta en este sentido en la resurrección final. La gran novedad es que no solo está en el cielo en alma, sino que también su cuerpo está resucitado. Y esto a causa de que, claro, como fue inmaculadamente concebida, su cuerpo no debió padecer la corrupción del pecado, ¿no? La corrupción de la muerte. Bien, dicho esto, y más allá de la cuestión teológica, lo que aparece en las Sagradas Escrituras, lo que la Iglesia ha ido comprendiendo en torno a la figura de la Virgen María, lo más importante, queridos hermanos, es nuestra relación personal y filial con la Virgen María. Ella es nuestra madre, tenemos una madre en el cielo, y esto nos llena de alegría y nos mueve a tratar con ella, porque es nuestra Señora, porque el Señor además nos la ha querido dar allí al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. El Señor Dios nos ha querido convidar a su madre, nos la ha regalado y nosotros, sintiéndonos identificados con el discípulo Juan, la llevamos a nuestra casa, la atesoramos, la llevamos en el corazón. Y la Virgen María es parte de nuestra vida espiritual, es parte de pues nuestra devoción, de nuestra piedad como pueblo de Dios. Esto es lo más importante, que en nosotros surjan actitudes filiales, que podamos amar a María con un corazón de hijo. Y en este sentido, nunca nos pasamos de la raya, porque nunca podremos amarle tanto como Jesús le ama. La idea es esa, que podamos amar a María como Jesús, pero nunca llegamos. En ese sentido, que no tengamos miedo, que no sintamos vergüenza a la hora de expresar nuestro amor a la Virgen María, porque siempre nos quedaremos cortos. Ella es una criatura, eso lo sabemos. Dios es Dios, solo hay un Dios. La Virgen María no es Dios, sin embargo es la criatura más perfecta, aquella que ha sido elegida para ser Madre de Dios, aquella a quien más ha amado Dios y ama a Jesús, su Hijo. Y por tanto, como nosotros amamos a Jesús con todas las fuerzas del corazón, no podemos sino amar también aquello que Él ama. Pues, queridos hermanos, sintiéndonos así, hijos de Dios y también hijos de María, celebramos esta solemnidad con gran alegría y pedimos la intercesión de nuestra Madre. Ponemos a nuestras familias, ponemos todas nuestras intenciones, nuestros deseos, encomendamos a nuestra Iglesia diocesana, que la tiene por patrona, y le pedimos a Nuestra Señora que nos ayude a seguir a Jesús, su Hijo, que podamos hacer lo que Él siempre dice. Eso fue lo que Nuestra Señora dijo a aquellos servidores allí en las bodas de Caná. Hagan lo que Él diga. Es una manera de decir, imítenme también a mí, porque la Virgen María hace lo que el Señor le dice. Ella se presenta, por tanto, también como modelo de fe, modelo de obediencia. Que siempre nos experimentemos muy amados por Nuestra Señora y que sepamos que en el cielo, y que nunca se nos olvide, tenemos una madre. Que así sea.